Qué lindo que es el fútbol, pibe. ¿Y por qué no estoy enojado con la selección tras haber perdido de esta manera? Te lo cuento. Esto es Más allá del volcán. Pero antes de comenzar, les recomiendo el blog que subí el día de hoy, un blog en el cual les muestro cómo fue la clasificación del Deportivo Pasto desde la Popular, un video que no tiene desperdicio, hay risas, hay goles, hay de todo. Así que si no lo han visto, vayan a verlo. Y también recordar el anuncio de siempre. Un like, una suscripción ayudan bastante para llegar a la meta de 400 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, ahora sí, ¿por qué no estoy enojado tras haber perdido de una manera tan inexplicable como se perdió hoy en Montevideo? Bueno, hay 4 razones por las cuales esta derrota no me enoja. La primera, yo con la selección Colombia tengo una relación tóxica, una relación extraña, ya que tras la derrota 6-1 en Quito, una derrota que no voy a superar nunca porque ese día fueron literalmente a perder, se fueron vendidos a regalarse a Ecuador. Desde ese día algo cambió dentro de mí y la percepción que tenía de la selección Colombia se distorsionó totalmente. Sí, es cierto, la selección me volvió a ilusionar en esta Copa América, pero que al final no terminamos consiguiendo el resultado que se esperaba. Por lo tanto, ese divorcio siempre está ahí y a veces las derrotas ya las tomo como meras anécdotas, meras cosas chistosas que le pasan a la selección Colombia, más que como algo tan determinante que pasa en el círculo tricolor. La segunda razón por la cual no me enoja mucho esta derrota es por el hecho de que hoy se disfrutó un partidazo. Y sí, somos los que salimos derrotados de Montevideo, para variar. Tampoco es sorpresa que hayamos perdido en Uruguay. No se gana desde hace 40, 50 años. Entonces no es sorpresa que se haya perdido en Montevideo, pero la manera en la que se perdió fue muy divertida. Fue un partidazo, hubo de todo, hubo patadas, peleas, golazos, último minuto, en dos jugadas, en el 99 y en el 100 se empata el partido, luego lo remonta Uruguay. Nah, una cosa de locos. El fútbol hoy nos regaló una cosa espectacular. La tercera razón por la cual tampoco me enoja esta derrota en extremis de la selección es por lo que se mostró en cancha. Hoy Colombia para mí sale derrotada injustamente. Lo que se llevó hoy Uruguay de su propio estadio es mucho premio, es demasiado premio. Quizá el empate pudo haber sido justo, quizá, pero la victoria de Uruguay es demasiado premio para los uruguayos. Y la cuarta razón por la cual no estoy enojado es por el simple hecho de que pase lo que pase, Colombia va a ir al Mundial. Sí, en el video de Bolivia yo también dije esta frase, parece que va a ser mi frase de cajón cada vez que Colombia pierda, pero es cierto, estas fechas eliminatorias, las 6 que vienen del siguiente año, van a ser más una especie de prueba para ir viendo qué jugadores se pueden ir llevando al Mundial, una especie de preparación. Es cierto, a veces las maneras con las que el fútbol nos va mostrando la selección Colombia a veces son un tanto cuestionables, sí es cierto, pero hay un año largo para corregir y bueno, y una fecha más ahora el martes contra Ecuador. Así que bueno, esto es con mesura, esto es con tiempo, con paciencia. Tampoco se ha perdido la clasificación mundial, ni mucho menos. Estamos holgados en la tabla, 19 puntos. Si se la gana Ecuador se pueden hacer 22 y ya ir perfilando y alistando la visa para ir a Estados Unidos al mundial. Así que bueno, todo es con calma. Así que nada, sí es triste la derrota, se pierde de una manera inusual, pero bueno, así es el fútbol. Y ahora, entremos a hablar de lo que fue el partido de la selección Colombia. Para hablar del primer tiempo de la tricolor, retomo lo que dije en la tercera razón de mi no enojo, y es las maneras o el fútbol que mostró la selección Colombia. Sobre todo en el primer tiempo, en el segundo ya entraremos a detallarlo, pero en el primer tiempo se vio una de las mejores versiones de la selección Colombia que se recuerde, tanto en eliminatorias y como en Copa América. La verdad, lo que se mostró en el primer tiempo era una selección Colombia que daba gusto ver. Tanto gusto daba ver que hasta Mr. Cápsulas estaba contento con lo que había visto. O sea, dimensionen lo que estaba haciendo la selección Colombia para que don Carlos Antonio Vélez diga que es el mejor partido en la eliminatoria de la selección. Son palabras fuertes. Bueno, su programa lo dice, palabras mayores. Pero más allá de eso, Colombia controlaba el partido. Tuvo baches, no voy a decir que no, tuvo baches, pero esos baches simplemente eran lunares en el funcionamiento que estaba teniendo la selección.
había tenido jugadas muy claras en la cabeza de Durán, que entre otras cosas ya es alarmante nuestro problema de delanteros. Ya creo que es cuestión de la camiseta, porque desde Falcao nadie la mete. Aunque bueno, sí, hoy la metió el Tinito, ya llegaré a eso. Pero más allá de eso, Durán se echó una clarita, literal. Esa en el Aston Villa la metí, pero no. Hoy en Montevideo esa no le entró, pasó por un lado. E igualmente Colombia seguía teniendo acercamientos peligrosos. A veces resolvía de mala manera, sobre todo en el último tercio. Nunca tomaba la mejor decisión. Pero Colombia era eso, una selección consolidada, bastante ordenada, que sí, hubo algunos baches. El más notorio es la jugada de Aguirre, donde Camilo Vargas salva de una manera espectacular una pelota que, para variar, tras una conducción excesiva de Lucho, se pierde en la mitad, Uruguay nos agarra mal parados, ahí Aguirre resuelve de mala manera porque tenía a Núñez y, si no estoy mal, a Valverde para darles el pase, pero no, decidió resolver él solo y Vargas resolvió de muy buena manera. Y otros baches sueltos que dejó esta primera mitad se daban sobre las bandas, sobre todo en el primer tiempo por Mojica en algunos momentos, en otros momentos por el lado de Muñoz, que el partido de Muñoz fue lamentable, pero esos baches a veces terminaban siendo muy bien resueltos por los centrales de la selección Colombia. Sí, se generaba peligro, se inquietaba el arco, pero no era tan contundente el ataque de Uruguay. Y la segunda jugada más clara que tuvo la Celeste fue ya sobre el final de la primera mitad, donde Darwin Núñez hace un magnífico cobro de tiro libre, pero Vargas nuevamente estuvo bien parado y la mandó al tiro de esquina. Y sí, ya me fui al final del primer tiempo, pero obviamente voy a hablar del gol y a continuación se los cuento. Bueno, minuto 28, una falta en el vértice de la 16,50. Todo apuntaba a que iba a ser un centro, pero si algo conocemos de Quintero, que un poquito flojo su partido, la verdad, pero si algo conocemos de Quintero es que en tiros libres nos puede sorprender, y efectivamente lo hizo. Tras 2 minutos largos donde hubo ahí medio pelea, el árbitro estuvo ahí calmando las aguas. Bueno, 2 minutos pasaron, minuto 30 con 2 segundos prácticamente, llega Juanfer Quintero, amaga a tirar el centro y se la mete por el primer palo a Rochet. Un golazo donde Quintero nuevamente muestra su genialidad. Quintero es un mago y Quintero es el fiel reflejo de la teoría. ¿Y cuál es la teoría? Bueno, que el jugador colombiano juega siempre fuera de contexto. Hay muchos videos hablando sobre la teoría del fútbol colombiano, pero en resumidas cuentas es eso. Quintero es la viva expresión de eso. Quintero te puede hacer cualquier cosa a pesar de tener un partido malo, y esa cualquier cosa fue el gol que él puso en ventaja a la selección Colombia, y parecía que se iba a romper esa larga sequía de no ganar en Montevideo. Sin embargo, no pasó. Hay que decir también que Colombia, después del gol sobre el minuto 42, tuvo una buena escapada por banda derecha en la cual Muñoz no supo definir de muy buena manera, quiso hacer una acrobacia un tanto extraña, pero la mandó muy lejos. Entonces, con esto Colombia cerraba su primera mitad. Ya mencioné el tiro libre de Darwin Núñez y, como dije, era una primera mitad en la cual se mostraron muchas cosas interesantes, y con lo que se había mostrado parecía que Colombia se iba a llevar los 3 puntos de Uruguay. Pero ¿por qué no nos llevamos los 3 puntos de Montevideo? Bueno, porque en el segundo tiempo pasó de todo. ¿Qué pasó? Bueno, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Lo primero, hay que decir que Uruguay, si supuestamente le estaban haciendo la cama a Bielsa, con lo que mostraron en esa salida, en esos primeros 10 minutos del segundo tiempo, parecía que no. Porque Uruguay salió con hambre, salió con ímpetu, salió con ganas, salió con todo para comerse a la selección Colombia. ¿Cuál era el problema? Que el fútbol no le daba. Era eso, puras ganas, puras intenciones, pero llegaría San Salvador Davinson Sánchez. ¿Qué pasó aquí? Una jugada en la cual no parecía generar mayor peligro, tira en el centro, Muñoz hace un desvío. El desvío era fácilmente controlado por Camilo Vargas, pero Davinson, en su afán de querer despejarla, no hubo una buena comunicación ahí entre arquero y central. En su afán de despejarla, ¿qué hizo? Se mandó un gran Andrés Escobar, que en paz descanse. Se mandó un Andrés Escobar. No hubo ahí comunicación. Arquero para un lado, el balón para el otro. Gol. 1-1. Un gol tan fuera de contexto, pero que es fiel al reflejo de lo que siempre ha sido la selección Colombia. Una selección que está siempre fuera del contexto. Pero nada,
listo, era un golpe duro, era un golpe bajo, porque no se lo esperaba, Uruguay no estaba haciendo méritos para llegar al empate, como dije, era puras ganas, pura intención, pura garra charrúa, básicamente. Y Uruguay llegó así, llegó al empate de esta manera, como solo a Colombia le puede pasar, pero bueno, era cuestión de tener calma, cuestión de tener paciencia, pero llegaría un segundo gran momento. 4 minutos después, nuevamente Uruguay con esas ganas, con ese ímpetu, se volvió a acercar por banda derecha, para variar por la banda de Muñoz, que como dije, partidito horrible de Muñoz, y Muñoz, que queda señalado nuevamente en un gol, se resbala, trastabilla ahí, le deja todo el espacio libre a Aguirre, que entró como Pedro por su casa, y llegó y puso el 2-1 en 4 minutos, una remontada express. Esto fue un golpe muy duro para la selección Colombia, que como dije había trabajado muy bien el partido, pero dos errores le terminaron costando, dos errores que Uruguay los aprovechó muy bien, se puso en ventaja y a partir de ahí el partido se transformó y cambió a una dinámica completamente distinta. Esta dinámica de la que les hablo hubiera hecho que el partido hubiera sido un 2-1 más, un 2-1 donde Colombia perdió por meras cuestiones individuales, por errores, por cosas del infortunio, si hubiera sido un partido que se hubiera desarrollado de esta manera. Porque Colombia, con los dos golpes anímicos, no se terminó de recuperar bien, los cambios no fueron efectivos, nunca surtieron ningún tipo de efecto. Uruguay se dedicó a administrar su ventaja. Era una selección que, para variar, no había convertido goles en 4 partidos. ¿A quién se los tenía que hacer? Obviamente a Colombia, eso era completamente esperable. ¿Y quién los iba a hacer? Uno de Colombia. Es que Colombia siempre está fuera de contexto, como les dije. Pero bueno, volviendo al tema, el partido se estaba desarrollando así. Uruguay cortaba con patadas, como buenos uruguayos que son, con patadas, a veces se quemaba un poquito de tiempo. Fútbol uruguayo en su máxima expresión para salvaguardar una ventaja que les venía de perlas porque obviamente si no haces goles en 4 partidos, obviamente no has ganado en 4 partidos. Y bueno, los 3 puntos eran oxígeno, eran vitales. Aquí ya se estaba despejando algún tipo de duda sobre la cama que le estaban haciendo a Bielsa, puede que sí, puede que no, pero era un partido que ya Uruguay lo estaba administrando cómodamente, ya con los cambios que hizo el maestro Bielsa se notaba que esto era para cerrarlo, todo se estaba desarrollando de una manera ya lenta, un partido hasta cansino en algún momento, Colombia que se animaba por momentos, pero a veces Lucho la transportaba en maneras excesivas, James no entró tan conectado, no entró tan enchufadito como se esperaba, entró Borré, con eso se dice muchas cosas, entró la máquina, Borré, la máquina de que, bueno, entró Borré y así se iba desarrollando todo. Minuto 90, se adicionaron 6 más. Hubo una jugada donde se pedían revisar que si había un penal a favor de Uruguay, en la cual Borré la mano pegada así. Le pega aquí, sí, pero no es punible porque ya donde más mete la mano Borré, no tiene donde más meterla. Y esta revisión fue clave, porque gracias a esta revisión adicionaron un minuto más. ¿Qué pasó en ese minuto más? Bueno, minuto 96 con 30 segundos aproximadamente. Ya Colombia estaba jugada, era una selección partida, se decidió ir con todo al ataque, los centrales también estaban encima, que dato también a tener en cuenta, Jerry Mina había entró cuando íbamos perdiendo. Bueno, curioso meter a un central cuando vas perdiendo, pero Jerry Minas ya estaba ahí también, los centrales estaban jugados en el ataque y a pura gana, a puro corazón, Colombia llegó al empate. Una pelota que pelea Sánchez ahí, que Mojica la termina ganando. Borré en lo poco bueno que hace, hizo una cortina bien para que llegara el Tinito también que había entrado con muchos nervios, pero aquí lo que se le quitaron fue los nervios. Tinito llegó, la tuvo de frente al arco, no dudó en definir. No fue la definición esperada, un riflazo no. Se la puso a un costado a Rochet, Rochet que la alcanza a tocar con el pie, pero que al final el balón se termina metiendo y Colombia lograba el 2-2 en el minuto 97 tras un minuto más que habían adicionado por una jugada que habían revisado a favor de Uruguay. Y bueno, listo, ya el partido se acabó, nada que hacer. Bueno, no del todo. ¿Qué pasó acá? En el borde del área parecía que había una falta de un jugador colombiano sobre un uruguayo. La revisión se demoró, como cualquier revisión de VAR, un minuto y medio.
Y esta revisión también obligaría al árbitro, al peruano, que entre otras cosas el árbitro fue muy blandito en algunas, muy riguroso con Colombia, en otras les dejaba pasar a los uruguayos que son expertos en dar patadas y encima con un árbitro permisivo, nada, combinación perfecta. Aunque bueno, tampoco perdemos por el árbitro, tampoco hay que ser tan injustos. Bueno, el árbitro estuvo ahí, como que sí, como que no. Bueno, al final dieron el gol. El árbitro adiciona otro minuto más. Y tal como nos pasó a nosotros, con ese minuto adicional que nos sirvió para empatar, ese minuto adicional, gracias al VAR, le sirvió a Uruguay para ganar. ¿Por qué? Porque listo, sacó Uruguay, transcurrieron 20 segundos y gol. Gol. Muy blandito Lucumí ahí, muy blandito Mojica ahí, nada que hacer. No se puede defender una pelota en el minuto 100 de esa manera. A Mojica lo movieron con un empujoncito ahí, Lucumí no supo cerrar ahí la marca, y bueno, ¿qué más, qué más da? Gol de Uruguay, 3-2. Y son cosas del fútbol, el fútbol es una cosa hermosa, el fútbol es una cosa maravillosa. Estaba viendo el partido con mi papá y así le decía, el fútbol es una cosa hermosa, no hay nada que hacer. Así es el fútbol, no se acaba hasta que se acaba. Y bueno, Colombia pierde de una manera increíble, un partido que no merecía perder del todo. Pero bueno, cosas del fútbol, a buscar los 3 puntos contra Ecuador. Bueno, habiendo repasado este partido de locos en Montevideo, entremos a hablar del rendimiento individual de los titulares y de los que ingresaron en la selección Colombia. Comenzando por San Salvador Camilo Vargas. Hoy para mí es la figura de la selección Colombia, más allá de lo que hizo Quintero, más allá de lo que alcanzó a hacer el Tinito cuando entró. Camilo Vargas es la figura del partido, no hay nada que hacer, salvó bastante a la selección Colombia. Y bueno, y si digo que el arquero es la figura, hubo bastantes problemas, sí y no. Digamos que sobre el final también Camilo Vargas, cuando el partido estaba 2-1, la mantuvo viva a esa selección Colombia, que tampoco tenía mayores ideas de fútbol, la mantuvo viva, se pudo llegar al empate, lastimosamente nunca terminaron de defender bien esa última jugada y bueno, se pierde, pero gran actuación del Camilo Vargas. Ahora, si hablamos de Muñoz, hay que decir que el partidito de Muñoz fue horrible. Le ganaron por la banda cada rato, le ganaban la espalda, se resbala en el segundo gol. En ataque tampoco hizo mayor cosa, se comió un gol hecho donde pudo haber definido de una manera sencilla, ¿no? Quiso hacer la de Jackie Chan y la mandó a las nubes. Nah, un partidito muy malo del querido Muñoz. Ahora, si hablamos de Davinson Sánchez, tiene 2 partidos hoy Davinson, antes y después del autogol. Antes, un central muy seguro, el central que todos conocemos, el central que ponderamos y que fue vital en la Copa América. Después del autogol, es el Davinson del Tottenham. No hay nada que hacer. A Davinson los errores se los comen vivo en cada partido. Cuando él comete un error, él no vuelve a ser el mismo, nunca vuelve a entrar en partido y se demostró el día de hoy. Ahora, si hablamos de Lucumí, hay que decir que, bueno, en el tercero es uno de los implicados directamente, está muy flojito en la marca ahí, se lo comen a él también y bueno, un partido que lo termina condenando por esa jugada, porque antes de eso, Lucumí lo había hecho de buena manera, porque cuando les ganaban las bandas, los laterales, tanto a Mojica como a Muñoz, los centrales respondían, tanto Davinson como Lucumí. Pero bueno, ¿qué lo condena? El gol con el que se pierde hoy. Ahora, si hablamos de Mojica, hay que decir que en el primero atacaron bastante su banda, cuando se proyectaba, como que el 20% de veces que se proyectaba hacía alguna cosa interesante, el resto no hacía mayor cosa. Un partido que en general los dos laterales no fueron tan determinantes como en otras ocasiones. Ahora, hablando de Ríos, hay que decir que ha tenido partidos mejores. Desde que a Ríos le negaron la ida a Europa, no volvió a ser el mismo. Hay las cosas como son. Ríos ha ido en un descenso constante, no tan en picada, pero sí en un descenso constante en su nivel. Sigue siendo determinante para la selección, sigue siendo importante, pero ha tenido partidos mejores. Ahora, si hablamos de Portilla, qué partidazo se jugó Portilla. Un partido muy completo del mediocampista colombiano que inexplicablemente lo sacaron para que entre Jerry Mina, un cambio que no entiendo. Portilla estaba haciendo un partidazo. Cosas de técnico. Ahora, ¿quién sigue? Bueno, sigue Arias. Arias, es raro buscarle un partido malo a John Arias. Es raro cuando John Arias tiene un mal partido y hoy no lo tuvo.
No estoy diciendo, no con ese preámbulo que estoy diciendo que tuvo un mal partido, no. Estoy diciendo que por eso es raro cuando Arias juega mal, porque hoy no lo hizo. Arias siempre tiene partidos muy completos con la selección Colombia, por algo también es ídolo en Fluminense. Digamos que en parte la salvación de Fluminense del descenso tiene nombre y apellido y se llama John Arias. Ahora, si hablamos de Quintero, hay que decir que es el gol y poco más, pero vale, anda a hacer un gol en Montevideo. Es importante el gol, lastimosamente no terminó alcanzando y ojalá hubiéramos podido ver un poquito más de ese Juanfer que la está rompiendo en Racing. Y ya por último tenemos a Lucho soltala, Lucho, soltala, pasa el balón, dale. Y por último, a Durán que, como dije en los primeros minutos del video, yo creo que el tema de los delanteros es tema ya de camiseta. Es increíble que un delantero que es la sensación en Europa también se coma goles. ¿Con quién más vamos a intentar? Borja, Borré, Córdoba, una cantidad, Zapata, una cantidad absurda de delanteros que se han comido unos goles hechos que no tiene sentido. Y ahora, hablando de los que ingresaron desde el banco, tenemos James por Juanfer, un cambio que en teoría era el cambio que había que hacer por el contexto que se estaba dando el partido, ya los uruguayos estaban acusando cansancio, un James que siempre es vivo en ese tema de tocar al pie, buscar el espacio, era importante, no terminó de entrar de la mejor manera, así que digamos que James se raja un poquito en el partido de hoy. Ahora, si hablamos de cambios, Borré por Durán. Aquí ya perdimos. Aquí yo di el partido por perdido. Cuando entra la máquina, como lo bautizó nuestro querido amigo el cantante del gol, la máquina de errar goles, la máquina de desaparecer, la máquina entró a hacer cosas de la máquina, cosas de Borré. Bueno, ahora hablando del Tinito, que entró por John Arias, esos son los cambios que uno busca hacer en la vida de uno. Unos cambios que al parecer no iban a ser tan determinantes, pero vea, el Tinito entró con unos nervios, debut, entre otras cosas. Básicamente el cambio del Tinito se resume así. Debut, nervios, gol. Nada que hacer. Y por último entró Mina por Portilla. Sigo sin entenderlo. No sé a qué entró Mina. Es curioso porque íbamos perdiendo. Entra Mina, seguíamos perdiendo, lo empatamos y al final terminamos perdiendo incluso con tres centrales. Entonces, ¿qué conclusión queda de ahí? Listo. Eso fue lo que nos dejó la decepción Colombia el día de hoy. Pueden dejarme sus sensaciones en la caja de comentarios, yo los leeré encantado. No siendo más, yo me despido y que sea hasta la próxima. Nos vemos contra Ecuador.